Familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, los frailes carmelitas. En este programa nací para amar, para orar, perdón. Hoy, de manera muy especial, a eso estamos llamados a amar. El programa tiene un propósito: aprender a amar siempre. Y la oración es sinónimo de esa experiencia del amor divino. Es algo bien importante porque el texto pascual que nos corresponde leer habla de cómo debemos amar, amarnos los unos a los otros. Ahora bien, esa experiencia del amor tenemos que traducirla en los que oran, en los que trabajan, en los que sirven, en los que tienen experiencia de vida matrimonial, dentro de un compromiso bautismal. Entonces sí, nacimos para orar, nacimos para amar en la virtud del amor. Santa Teresa y Santa Teresita, la maestra del siglo XVI y la maestra del siglo XIX, ambas doctoras de la Iglesia, hablaban que la oración no es otra cosa que amar. Que solo amando es que podemos vivir de cara a un Dios que nos escucha y nosotros le respondemos. A quien le hablamos como quien nos ama y nosotros le respondemos desde el amor. El programa Nací para amar y para orar, desde amar siempre, tiene un propósito hoy. Sí, tiene un propósito: enseñarnos a amar siempre. Vamos a leer el texto bíblico. Está tomado de Juan 13, 31 al 33. Hago lectura del Santo Evangelio. Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será porque os amáis unos a otros. El texto bíblico está tomado de la noche de la Pascua, aquella cena pascual del Jueves Santo que se extendió tanto que concluirá en la resurrección del Señor. Entonces, ese diálogo con los discípulos les va a proponer unas exigencias. La comunidad de los discípulos reunidos en ese lugar, aposento, donde se realizó la comida pascual, existe un diálogo. El Jueves Santo, aquel jueves de la noche del viernes de la Pascua, ocurrió algo bien importante. Se instituyó el orden sacerdotal, se instituyó también el signo del pan y el vino, la institución del sacramento de la Eucaristía. Ocurrió esa noche, pero también esa noche Jesús hizo mención de lo que va a distinguir a la comunidad de los creyentes. Lo va a distinguir el amor. Para los hombres y mujeres que oran, para los que escuchamos a las maestras y maestros místicos de la oración, tenemos una responsabilidad. Teresa dirá que orar no es otra cosa que amar. Amar
y responder a ese amor. Magdalena de Pazzi, una mística de Florencia, Italia, una mística posiblemente la más grande mística, con unos arrobamientos y unos éxtasis que duraron más de 40 días consecutivos. Hablaba de esa frase que podemos escuchar en la boca de muchos santos: el amor no es amado. En Magdalena de Pazzi están en sus escritos. Entonces hablaba de divinos muros, el muro del monasterio de Florencia, el lugar de Paxis, donde nació Magdalena. Ese lugar, pues ella decía que benditos muros que me separan del amor. Y hablaba de esa separación de un muro físico y de la carne que lo separaba del amor. Jesús nos está pidiendo que aunamos el cuerpo de Cristo y que todos seamos uno en el amor para poder amar siempre, siempre amar. La disposición del cristiano no es las discrepancias, no es la guerra. La prioridad del cristiano es el amor. Posiblemente es el denominador común. San Juan de la Cruz, otro místico carmelita del siglo XVI, posiblemente el exponente más grande de la poesía mística del siglo XVI, el joven Juan de la Cruz muere muy joven, muere a los 49 años y muere dejando unas poesías que narraban esa experiencia de amor grande de Dios con el alma, y las ponía dentro de las metáforas y de los símiles que encontramos en el Cantar de los Cantares. Él tomó una imagen muy hermosa para hablar del amor de Dios. Y la imagen fue sencilla. En un momento en que él estaba frente a una chimenea donde saltaban las chispas de una madera que se quemaba y se consumía, él vio como llamas que saltaban. Y él se atrevió a escribir un poema que hablaba de llama de amor viva. Familia orante, hablar de llama de amor viva frente a este texto bíblico que habla del mandamiento, del amor, es abrir todos nuestros sentidos. El poeta Juan de la Cruz, el poeta místico del siglo XVI, junto con esos grandes poetas del siglo de oro español, pudo capturar para nosotros, con imágenes sensibles, imágenes que conocemos, que el amor de Dios es como una llama en el interior del alma y que podemos llamar lámpara a ese Cristo que habita en medio de nosotros, pero con ese fuego y ese ardor, Él habita dentro de nosotros. Entonces, el amor de Dios, ya desde el siglo XVI, por la boca de un poeta carmelita, es también esa llama, signo del amor divino que habita en medio de nosotros, o llama de amor viva, o regalada llama, lámparas de fuego, toque delicado. Entonces, hoy escuchar que el Evangelio te está diciendo que estás abierto a que ames al otro como a ti mismo y como Él nos ha mandado a amar. La proyección, la práctica de este mandamiento, el movimiento, la dinámica, el dinamis de este amor interior tiene
unas consecuencias. Tiene que llegar al hermano, a la hermana, al que está cerca de ti, para que experimenten ellos también lo mismo que tú y yo estamos experimentando en nuestro interior. Este amor divino en el tiempo pascual y en este amor divino que cuando escuchaste, él parecía que se estaba despidiendo en la noche de la cena pascual y ahora dentro de las fiestas de Pascua escuchamos este evangelio y nos resulta una despedida pero que deja colocado el amor de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a otros. ¿Cómo? Como yo he amado. Entonces, el grado, la medida, es el amor de Dios. Para los hombres y mujeres de esta tierra, la medida, el grado que tenemos que usar es el amor de Dios. Eso es bien difícil porque afloran los problemas humanos. Pueden aflorar hasta el pecado, el odio, la ira, los rencores, las envidias, pueden aflorar y decir que tenemos que amar al prójimo. Bueno, se requiere un proceso de sanación y liberación para amar y ser amados. Tenemos que curarnos, pero eso ocurrió en Cuaresma. El bálsamo y la medicina que nos curó fue la sangre derramada en la cruz para el perdón de los pecados. San Pablo hablará de por sus llagas ya hemos sido sanados. Eso es un hecho ya. Ahora bien, amar en la medida de Dios al que está a nuestro lado, al que es prójimo, incluso amar en la medida de Dios al que nos ha ofendido. Bueno, cuesta, es un proceso, pero se puede. Claro que sí, por la gracia que actúa en nosotros, por lo que Él hace en nuestras vidas, porque para nosotros perdonar, Él nos perdonó primero. Para aprender nosotros a amar, Él nos amó primero. Se lo demuestro con el texto bíblico en las manos. Que os améis los unos a otros como yo os he amado. Entonces, el amar de Dios es anterior a nosotros. El amar de Dios es anterior a nuestro amor. Ahora bien, San Juan de la Cruz dirá que el mirar de Dios es amor. Y que, usando los textos bíblicos, el amor perdona todo. San Pablo a los Corintios dirá, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor disculpa, espera, aguanta. Me da curiosidad porque yo uso ese texto bíblico en los matrimonios y estoy mirando al novio y estoy mirando a la novia cuando se está proclamando ese evangelio. Digo, esa lectura que la usamos como primera lectura en las bodas en la parroquia Santa Teresita, y me resulta que estoy viendo como en una vitrina acciones. Cuando el novio y la novia se le dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor disculpa, el amor aguanta, el amor perdona. Ese es el ideal del sacramento del matrimonio, donde un hombre y una mujer se aman y llevan a la plenitud del amor la entrega de un hombre y de una mujer. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Nos está pidiendo la vivencia de ese amor
en el que Él nos ha amado. Y nosotros vivir en ese amor nos va a llevar a gozar y a disfrutar y a llenarnos de esa santa alegría y de ese gozo de la vida que engendra Cristo en nosotros. La expresión engendrar vida en nosotros es resurrección. La expresión de engendrar vida en nosotros también habla de nos ha amado. Yo os he amado. Él ha puesto amor de su parte hacia nosotros para que nosotros recíprocamente devolvamos amor por amor. También dirá el poeta del amor: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. San Juan de la Cruz, místico del siglo XVI, poeta del siglo de oro español. Entre ellos se destaca y tiene nombre propio. Se va a llamar el poeta místico del amor, el poeta del amor, que cantará al amor mismo como una expresión con la que acabamos de terminar el segmento anterior. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Va a traerte una exigencia como el mandamiento del amor: amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Entonces, hay odio, pon amor, para poder sacar lo mejor de esa alma. Donde hay rencor, pon amor. Donde hay odio, pon amor, para poder sacar amor. Entonces, el amor es la medida ideal. Es más, me atrevo a decirte, es la medida divina a la que nosotros podemos acercarnos. Por el gesto salvador de Cristo, por su redención, porque Él nos amó primero. Dirá el mismo evangelista, nos amó hasta el extremo, recogiendo las palabras de un Cristo, del ungido que ejerce su ministerio y nos dice, como Cristo sacerdote, que nos ama hasta el extremo, como el Padre nos ha amado. Hoy nos corresponde a nosotros poner en relieve esa experiencia, esa característica, más aún, esa dádiva del amor divino. Nosotros podemos expresarlo. San Juan de la Cruz es un místico ascético y dirá que no nos hará falta nada, y él habla con el ascetismo de un fraile que tenía una experiencia de desierto, una experiencia casi monástica, un religioso carmelita que soñaba con abandonarlo todo para tener esa experiencia grande del amor de Dios. Y él, Fray Juan de la Cruz, abrazó el signo de la cruz como el signo expresivo más grande del amor. Sí, porque no hay amor más grande que el que da la vida. Y el Redentor dio la vida en una cruz. Y esa cruz, en ese momento, signo de redención, también es signo pascual de la victoria y es el signo de un cristiano que aprendió a amar y amar al prójimo. Entonces, el mandamiento del amor se hace presente en los hombres y mujeres. San Juan de la Cruz sabrá decirnos a nosotros que todo desemboca en el amor. La vida sacramental
desemboca en el amor. La vida de un fraile y de una monja tiene que desembocar en el amor. La prédica tiene que desembocar en el amor. Algunos hermanos míos me preguntan, ¿pero por qué tus últimas palabras son amar y amor? Bueno, porque tengo maestros. Porque tengo maestros y entre ellos Juan de la Cruz dirá que todo tiene que desembocar el amor en amor. Si él, en programas anteriores, él era el buen pastor porque él ama a su rebaño. Si él da su cuerpo y su sangre, es como la entrega de quien ama para entregar su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Si él nos hace partícipe de la experiencia bautismal de ser hijos de Dios, es porque el Padre está amando y quiere amarnos a nosotros. Entonces, el mandamiento del amor ya no es una observancia, es una forma de vida. El recordarnos que es un mandamiento no nos da la opción, no es una opción, es un mandato para el cristiano, para vivir como Cristo, para ser seguidores de Cristo, para ser un verdadero discípulo de Cristo. Un testigo es amar al prójimo. Y eso no está en discusión, eso no está en un abanico de posibilidades, eso es el centro de la vida cristiana, el amor de Dios, y la práctica de ese amor es el amor al prójimo. Eso se lo dijo a los discípulos cuando se retiró Judas, el que lo traicionó, de aquella cena pascual. Y estaba con los suyos, con los que eran fieles en el amor, hombres y mujeres tan frágiles y tan mediocres y tan fluctuosos en su forma de pensar, como Simón Pedro, como Andrés, como Tomás que dudó, como Juan que corrió. Así de frágil es la humanidad que está llamada a amar. Pero déjenme decirles que también actúa Dios dentro de esa fragilidad. En lo débil, dirá San Pablo, en la debilidad es donde se manifiesta su gracia. Y la gracia de Dios no defrauda. La gracia de Dios no se frustra. La gracia de Dios actúa. Y es la práctica del amor que hace santos a los hombres y mujeres. Qué bueno que a los primeros que llamó a la santidad lo negaron, lo vendieron, dudaron de él, no creyeron. Juan el amado, pues corrió y se ocultó. María Magdalena lo lloraba. María, su madre, se mantuvo de pie junto a la cruz. A los que llamó a la santidad, con una santidad bien puesta. Nosotros, porque vivimos el amor. Un amor que nos hace frágiles, pero también nos hace fuertes. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Fray Juan de la Cruz, místico del siglo de oro español. Dios lo bendiga.